Bienvenidos a una nueva entrega de la saga El gran engaño del BCR. Hoy llegamos al capítulo 4. Y aquí es donde la trama se pone realmente buena, porque vamos a descubrir cómo el pilar de una inversión que parecía de oro, en realidad estaba hecho de papel. 70 millones de dólares. A ver, pensemos en esa cifra. 70 millones de dólares. Es la cantidad que un fondo de BCR, Safi, decidió pagar por una sola propiedad. Con una suma así, cualquiera esperaría una inversión blindada, ¿cierto? Pero ojo, y esto es lo más importante de todo. Esa plata no era del banco, no. Eran los ahorros de muchísima gente. Era el dinero del trabajo duro, de la pensión, de los estudios de los hijos, que fue puesto en manos de este fondo con una promesa. Cuídenlo y háganlo crecer. Y aquí es donde nace la gran pregunta que vamos a desentrañar hoy. ¿Fue esta una movida financiera inteligente, una inversión sólida, o fue, desde el mismísimo principio, un engaño armado para beneficiar a unos pocos con el dinero de todos los demás? Vamos a descubrirlo. Muy bien, entremos en materia. Todo este asunto gira en torno a la compra de un megaproyecto llamado Parque Empresarial del Pacífico, o como lo vamos a llamar para abreviar, el PEP. Si uno veía los papeles, la cosa pintaba espectacular. Un fondo de BCR Safi, que es la sociedad administradora de fondos de inversión del banco, puso 70 millones de dólares para comprar el PEP. La promesa para los ahorrantes era muy clara y muy tentadora. Un flujo de dinero constante y seguro que vendría de los alquileres. En teoría, era el negocio perfecto. Pero aquí está la clave de todo. El valor real de un edificio de oficinas no está en los ladrillos o el cemento, sino en la plata que entra todos los meses por los alquileres. Y eso nos lleva a la pregunta fundamental: ¿quiénes eran los que alquilaban? Exacto. Si se van a pagar 70 millones de dólares por algo, es porque se tiene la certeza de que va a generar millones en rentas. Entonces, ¿quiénes eran esas empresas supuestamente tan sólidas que iban a garantizar esos pagos millonarios? Y para que todos entendamos la magnitud de lo que se venía, hablemos rapidito del flujo de caja. Suena técnico, pero es súper simple. Es la plata que entra por los alquileres. Esa plata tenía que ser suficiente para dos cosas. Primero, pagar los préstamos gigantescos que se pidieron para la compra, y segundo, que sobrara para darle ganancias a los ahorrantes. Sin ese flujo de caja, toda la estructura es un castillo de naipes. Bueno, es justo acá, cuando uno empieza a escarbar un poquito en quiénes eran esos inquilinos, que todo el teatro se viene abajo. La fachada de negocio sólido empieza a mostrar unas grietas enormes. Y esto es para no creerlo. Fíjense bien, uno de los inquilinos principales, uno que se había comprometido a pagar más de $300,000 al mes, resultó ser una sociedad con un capital de apenas $200. ¡200! Y no solo eso, la habían creado solo 3 meses antes de la compra. No tenía historia, no tenía bienes, no tenía nada. Era básicamente un fantasma. Pero esperen, que no fue un caso aislado. No. Esto era el modus operandi, era un patrón. Se crearon sociedades de la nada sin ninguna trayectoria. Para dar una falsa sensación de seguridad, usaban nombres comerciales e empresas que sí existían y eran conocidas, pero no tenían absolutamente nada que ver con ellas. ¿Quieren saber la dirección de contacto de estas supuestas corporaciones millonarias? Una simple cuenta de Gmail. De verdad. Y la cereza del pastel. Unos meses después del negocio, tanto las empresas que vendieron como las que alquilaron, ¡puf!, se disolvieron. Desaparecieron. Y si pensaban que el engaño terminaba ahí, se equivocan. Los avalúos, los documentos que supuestamente justificaban esos 70 millones, incluían cosas que ni siquiera existían en la propiedad. Y peor todavía, se les olvidó mencionar un detallito. El edificio todavía estaba en construcción, o sea, era imposible que generara las rentas que prometían. Entonces, frente a todo esto que son señales de alerta, no rojas, sino fluorescentes, la pregunta es obvia. ¿Qué hizo la gente de BCR Safi? ¿Los profesionales contratados específicamente para cuidar el dinero de los ahorrantes? Y acá viene la confesión que lo deja a uno sin palabras. La propia BCR Safi admitió que nunca revisó si los inquilinos podían pagar.
Y su excusa es increíble. Dijeron que verificar si alguien que te va a pagar millones de dólares realmente tiene cómo hacerlo no formaba parte de los requerimientos de la compra. Pongámoslo en blanco y negro para que quede clarísimo. Las personas cuyo único trabajo era proteger los ahorros de miles de personas dieron luz verde para pagar un precio infladísimo por una propiedad que se sostenía con inquilinos de mentira. Esto no fue un simple error, fue una decisión. Con una base tan podrida, era obvio que todo se iba a venir abajo. Ahora veamos qué pasó cuando el castillo de naipes empezó a temblar. Y cómo trataron desesperadamente de que nadie se diera cuenta. Como era de esperarse, los inquilinos de papel empezaron a fallar y simplemente se fueron. Pero, en vez de reconocer el desastre, se tomaron medidas para barrerlo debajo de la alfombra. Empezaron a perdonar deudas y a dar descuentos gigantescos a las sociedades que supuestamente garantizaban los pagos. Y firmaron arreglos de pago larguísimos, a más de 15 años plazo, todo para maquillar los números y que no se notara el colapso total del flujo de caja. Y si alguien necesita un dato para entender la escala de este engaño, aquí está. Años después de la compra, a BCR Safi no le quedó más remedio que admitir la verdad. El área que de verdad se podía alquilar era solo el 37% de lo que habían dicho durante todo ese tiempo, menos de la mitad. Ante esta avalancha de evidencia, la cosa es muy simple. La Safi del BSR tenía la obligación de verificar a quién le estaba entregando un bien tan valioso, y ahora tiene la obligación de responder por el patrimonio que se vio afectado. Tanta opacidad solo hace pensar que hay muchas más irregularidades que no quieren que salgan a la luz. La malicia en esta operación parece evidente, pero la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿y los de arriba? ¿Qué hicieron los jerarcas del Banco de Costa Rica mientras todo esto pasaba frente a sus narices? En nuestro próximo capítulo vamos a revelar las 3 alertas rojas que la propia auditoría del banco les puso sobre el escritorio y que de forma inexplicable decidieron ignorar.